partido se ha dividido por los partidos pequeños de cada estado. Amigos de Canal 10, sean cordialmente bienvenidos a una edición más de nuestra mesa de análisis político. Justo este miércoles 3 de junio terminan las campañas político-electorales y el tema de nuestra mesa es justamente cuáles son los escenarios de la contienda electoral federal y en algunas entidades federativas. Para ello mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó este material. Al principio de las campañas, aquel domingo 5 de abril, existía la expectativa. ¿Qué tendrá de nuevo la actividad proselitista de los que, aseguran, pretenden representar a los mexicanos? Al término del plazo, la opinión generalizada en prácticamente todo el país es que las campañas fueron la reiteración de las promesas de antaño. Y es que los candidatos volvieron al guión escrito hace 3, 6, 12, tantos años, plagado de compromisos y de una promesa principal: yo sí voy a cumplir. Sin embargo, diversas encuestas de opinión pública coinciden en un punto principal: el ciudadano ya no cree. Campañas van y vienen y el bienestar con el que los que aspiran empeñaron su palabra sigue sin hacerse realidad. En el plano de las preferencias, y a pesar de las críticas mayoritarias y crecientes en contra del gobierno que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, el revolucionario institucional acapara las preferencias. Esto incluso a pesar de que llega como el partido más repudiado de los 10 que intervienen en la contienda. Por lo que toca a Durango, el carro completo en favor del tricolor es una posibilidad real. Y en ello tienen todo que ver las deficientes campañas de los opositores, al menos de la gran mayoría. Pareciera que muchos de ellos se concretaron a hacer presencia pensando más en el proceso local del próximo año que en el presente. Uno de los rasgos negativos de la elección es la actuación del árbitro. El Instituto Nacional Electoral llega en medio de copiosos cuestionamientos en torno a su imparcialidad y capacidad para dirimir el debate electoral. Su pasividad frente al verde ecologista y su sistemático quebrantamiento de la ley es la evidencia de que, antes de la elección, muchos dudaban de su calidad. El llamado al voto en blanco o voto anulado, incluso a no acudir a las urnas, podría tener resultados históricos, aún considerando que las elecciones intermedias llegan a niveles de abstencionismo hasta del 60%. Por el bien del país y de la democracia, lo deseable es que el ciudadano elija, que ejerza su derecho y obligación de votar. De momento, es la única posibilidad legal que los partidos han dejado al ciudadano. Por eso, en el voto está el principio de un cambio posible. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. El partido se ha dividido por los partidos pequeños de cada estado. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestra mesa de análisis político. Y para iniciar, saludo con afecto a nuestros amigos y colaboradores. A Fernando Mejorado. Fernando, buenos días. Buenos días. Y por supuesto a Leonardo Álvarez. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Gracias, un placer, Fernando, licenciado. Bien, pues estamos prácticamente ya en la recta final del proceso electoral. Justo como lo comentaba en la introducción, este miércoles 3 finalizan las campañas de proselitismo y estamos ya en la víspera de la contienda electoral. Sin embargo, tendríamos que analizar la agenda electoral en dos niveles, lo que es la elección federal y los procesos estatales. En este último tema, particularmente los fenómenos de Nuevo León y Sonora, que son los más relevantes. Pero vamos con el tema de la renovación de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. ¿Cuál sería, Fernando, el escenario tendencial en vísperas de la jornada? Parece ser, y por las encuestas que obran en nuestro poder, nacionales y locales, el PRI no tendría ningún problema para ganar los 4 distritos electorales que conforman este estado.
el PRI ganaría holgadamente, más holgadamente en unos distritos que en otros, y entonces eso le daría la oportunidad al PRI de tener muy buenas cuentas, y además va a impactar de alguna manera en la suma de todos los distritos que gane por una parte el PRI, sumado a lo que gane el Partido Verde Ecologista de México. ¿Y en el contexto nacional? En el contexto nacional seguramente el PRI mantiene la mayoría conjuntamente con el Partido Verde, lo dicen también las encuestas, no es que lo digamos nosotros, y finalmente todo sigue igual. Estamos viendo un escenario en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como lo vimos en el 2012, un escenario donde el PRI tiene mayoría relativa. Parece que se representa, y en ese caso el PRI y el gobierno del presidente Peña Nieto darán seguimiento de alguna manera a su estrategia de gobierno. La reforma a las reformas estructurales que ya no son tan constitucionales, simplemente la reglamentación de dichas reformas. Así es. Leo, tu escenario en el ámbito local y luego en el nacional. Coincido plenamente con Fernando, la información que tenemos disponible nos hace evidenciar pues, que un triunfo del PRI en el nivel local, en los 4 distritos, sin ningún problema. Leo, aún y con las encuestas que el PAN presentó con esa encuesta. El Colegio de Matemáticas. Esa encuesta no es patito, es patote. Porque ni siquiera identificaron al o los autores. Yo busqué, hice una investigación a ver quién representaba ese colegio, dónde estaba inscrito. La metodología. Nunca la encontré. No hay es un datos. fantasma. Y eso de alguna manera, Leo, perdón por interrumpir tu espacio, pero quema, como en términos populares, o debilita la imagen de las encuestadoras serias. Pero también afecta al propio Partido Acción Nacional por la osadía de presentar una cartulina con unos datos que no tienen ni siquiera un soporte, y mucho menos no sabemos si esa empresa es de carne y hueso. Sí, es que eso es lo más dramático del punto. Y a mí lo que más me preocupa, pues lo que dice Fernando, ¿no? El prestigio del tema, el tema de las encuestas, y usted nos hizo un planteamiento en programas pasados por el comportamiento o los datos que arrojaron algunas encuestadoras nacionales. Claro. Pues el trabajo científico de quienes nos dedicamos a esto, pues ahí es donde se ve afectado por el comportamiento de unos cuantos. Pero volviendo al tema, ¿no? Yo no creo que el PRI tenga problema a nivel local en sumar las candidaturas a los 4 distritos, y a nivel federal sigue la tendencia. Digamos que la estrategia del PRI ha sido hacer con muy poco. Está logrando consolidar una estructura o un número de diputados que probablemente llegue a la primer minoría junto con el Verde. ¿De cuántos estaríamos hablando? Yo creo que junto con el Verde, si se consolida en los 8 puntos más los 32 promedio que trae, 40%. Yo creo que sí llegan a los 2.51. Yo creo que llegan 2.52, 2.51. Sí, arriba de los 2.51. Sí, me puedo especular, de acuerdo a los números, que sin Nueva Alianza pueden lograr esa mayoría. A nivel federal. Es que aquí el asunto es que esta reforma al poder, esa reforma electoral que impulsaron mucho los partidos de oposición al PRI, finalmente le está sirviendo bastante al propio partido. El PRI supo leer muy bien, y es con eso, por eso va mi comentario de que sin hacer mucho, inclusive por las crisis que viene arrastrando desde octubre, sin hacer mucho ha logrado esto porque ellos han sabido leer, o sea, vienen de recuperar la presidencia, de pasar un conflicto interno brutal. Los grupos supieron leer esto, y ahorita están sabiendo que con estos amarres la democracia, y con puro oficio político, han amarrado esto, apoyado. Mucha gente lo critica, pero por ejemplo el caso de Aureoles del PRD, a Barbosa del PRD, a Anaya del PAN, a Madero del PAN, entonces han conseguido amarres, consiguieron las reformas, y ahorita con esta estrategia, digamos, de no hacer tanto, han aguantado, y la ciudadanía lo que quiere, por un lado, es que el gobierno tenga mayoría, o sea, el gobierno pueda caminar, y esa lectura es la que está aquí. Pues el PRI, junto con sus aliados, va a lograr esa mayoría para consolidar las reformas, y se lo planteó y lo está logrando, con oficio político. Con un escenario de una alta abstención.
Sí, Así es. Está aprovechándose de eso, o sea, finalmente ellos tienen bien medido el panorama. Finalmente, valía la pena, licenciado y Leo, comentar el origen de esa alta abstención, que finalmente es el sacar al ciudadano de una imagen que tenía de las campañas histórica y tradicional. A ver, ¿qué dice el ciudadano? Yo no veo publicidad en la vía pública, yo no veo ahora tanto evento, yo no veo acarreo, yo no veo nada de eso. Y entonces no hay campañas, entonces no voto. El corto tiempo. El corto 60 tiempo, días. 60 días, que antes eran 90 y antes eran mucho más. Y además ahora un mes adelantadas las elecciones. Aún, y que ahora 70% de la población en el país sabe que la elección es el 7 de junio. Falta más por hacer, pero finalmente son elementos que han aportado para que no haya. Súmenle también que los partidos a nivel nacional se han dado hasta con la cubeta, ¿eh? Sí, pero aquí aprovechando todos estos resquicios, o sea, finalmente también aquí cuenta mucho la nueva ley electoral y vuelvo a insistir, o sea, es como un partido Boca Juniors contra otro equipo de Latinoamérica, ¿no? El oficio de jugar al margen o con todas las leyes o al margen de la ley o al límite de la ley, ha podido lograr ahorita que el Verde junto con el PRI se perfilen para tener la mayoría sin ningún otro apoyo. Hay un dato interesante, Arturo Zamora, quien es el secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está preparando una iniciativa para reformar la ley electoral, en el sentido de mover, de revisar y de actualizar el tema de la comunicación. Creo que es importante esa inevitable, parte. Es inevitable. Es inevitable, pero además es importante, es necesario, ¿no? Sí, sería justo además. Miren, creo que de todo esto los mexicanos podemos sacar algo, ¿eh? Se está hablando hoy día, gracias a esta legislación. ¿Cuál legislación? La que tenemos, la que sea, a la que hemos transitado. Podemos ver en los próximos años, las próximas generaciones, una cultura electoral que no estábamos viendo antes. Aprovechando la mayor participación de los jóvenes entre 25 y 35 años, ahí hay que aclarar esa parte. Y con y sin la presentación o participación ciudadana, sí creo que estemos caminando a una nueva cultura. No solo en cuestiones democráticas, también en cuestiones ecológicas, en cuestiones de honestidad y transparencia. Porque así como se están evidenciando a los partidos y a los políticos, también se están evidenciando a ciudadanos que no se portan bien. Por supuesto. Me indican un corte comercial, regresamos en unos minutos.